Vale, pues el mensaje de hoy es sobre un llamado al arrepentimiento que está en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 9. Son pocos versículos y en medio de todo ello hay una pequeña parábola muy conocida, la parábola de la higuera estéril, que apunta a la inminente necesidad de arrepentirse y no dejarlo para otro día, que es un poco la idea general de este texto. Dice en Lucas 13, versículo 1 en adelante: En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: «Llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín». El jardinero respondió: «Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla». Así termina esta sección que, como he dicho, gira en torno a la importancia de ese llamado al arrepentimiento. Un llamado que incluso veríamos a la conversión, a entender que Jesús existe y hay que tener una relación con Él. Me gusta que Jesús, en este capítulo 13, haga referencias a 2 noticias actuales de ese tiempo. Por un lado, que Pilato asesinó o mandó asesinar a varias personas galileas que fueron, pues entendemos, al pueblo a ofrendar, a dar sacrificios. Y por otro, una torre que cayó en Siloé bajo 18 personas. Me gusta porque a lo largo de la historia de la Iglesia, varios predicadores han hablado acerca de la importancia de que un buen pastor, un buen predicador, debe tener una Biblia en una mano y un periódico en la otra. Es decir, que toda persona que quiera predicar el Evangelio, en la medida de lo posible, tampoco sin distraerse, debe aludir a noticias, sobre todo notorias, de gran repercusión, que de algún modo puedan ayudar a los oyentes a aplicar las profundidades del Evangelio a su vida. Hoy en día, por ejemplo, la noticia más drástica y más reconocida y leída por todos probablemente sea la guerra que está pasando entre Rusia y Ucrania. Pues siguiendo esta línea de pedagogía de Jesús, la idea sería concluir, por ejemplo, este llamado al arrepentimiento hablando un poquito acerca de esta guerra. Sería un ejemplo. Es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús sabría que la mayoría de sus oyentes habían oído acerca de esos galileos que fueron asesinados por Pilato y de aquellas 18 personas que les cayó una torre en Siloé. Y a partir de estas 2 noticias, estos 2 acontecimientos, Jesús les enseña la importancia de arrepentirse. Junto con ello quiere romper con la narrativa de la mentalidad de los judíos en ese tiempo, la narrativa de aquellos que son castigados con la muerte, con alguna enfermedad o con cualquier situación precaria, es porque tienen pecados ocultos en su vida. Nosotros no lo vemos, Dios sí lo ve, y Dios envía su castigo, su ira a esas personas por sus pecados. Esas eran las ideas que tenían mayormente los judíos, sobre todo inculcados por los líderes religiosos. Sin duda era una forma de administrar la santidad, la pureza en el pueblo y así juzgarnos los unos a los otros y señalarnos. Sin embargo, Jesús daba a entender de que eso no era así verdaderamente.
de que sin duda sus oyentes, o buena parte de ellos, eran mucho más pecadores que aquellos galileos que fueron al templo de Jerusalén a dar sacrificios, y también que estas 18 personas que murieron tras la caída de Siloé. Yo sé que es un tema delicado, sobre todo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos resulta difícil de leerlo, no solamente porque es extensivo, sino porque muchas veces es normativo. Aparecen leyes, mandamientos, preceptos, incluso aspectos relacionados a una cultura primitiva, con sacrificios y de algún modo ofrendas, que incluso implicaban sacrificios de animales, dejar hierbas y tierras en pos del pueblo, del tabernáculo, de los líderes. Y eso nos suena muchísimo, muy lejano a nosotros. Pero más allá de eso, nosotros debemos investigar acerca de la idea de dónde está Dios detrás de las catástrofes naturales, detrás de las guerras y detrás de circunstancias dañinas, colaterales, que a veces surgen en el día a día, ¿verdad? ¿Dónde estuvo Dios en el 11M? ¿Dónde estuvo Dios en el 11S? ¿Dónde estuvo Dios en otras guerras como la Segunda Guerra Mundial, la Primera, la Guerra Civil, etcétera, ¿verdad? O, tocando un poco la actualidad, ¿dónde está Dios ahora? ¿Qué está haciendo Él en medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania? Sé que es un tema delicado y sea cual sea la postura que tratemos, siempre va a generar polémica y más preguntas. Pero esa es la línea de ser creyentes, de tener una nueva vida, que tenemos mucho tiempo, tenemos la eternidad. Así que debemos desear investigar más a la luz de la palabra de Dios, dejando atrás teorías y teólogos que muchas veces nos hacen de algún modo equivocarnos en vez de centrarnos en lo que dice el Señor. No obstante, en líneas generales, a no ser que seamos, vamos a decir, creyentes liberales, o que de algún modo entendamos que la Biblia no es la palabra de Dios, sino una especie de reflejo de lo que Dios sí dijo realmente. Y que por tanto la Biblia ha sido manipulada por seres humanos. Que por tanto hay textos dentro de la palabra de Dios que no son fidedignos, que no son verdaderamente lo que Dios dijo, lo que Dios hizo. Entiendo que esta iglesia evangélica, junto con muchas otras que están aquí en Madrid y en otros lugares, somos de las iglesias que creemos que la palabra de Dios, la Biblia, está inspirada por el Espíritu, que en ella no hay errores, que ella sin duda nos muestra qué es lo que Dios hizo, hace y hará, lo que Él ha sido, es y será. Por tanto, bajo este fundamento, no podemos evadir las enseñanzas generales del Antiguo Testamento de que detrás de ciertas guerras, de ciertas catástrofes, incluso naturales como el diluvio, Dios estuvo detrás. Sé que nos puede chocar porque en líneas generales tenemos un conocimiento difuminado en general de Dios y sobre todo adulterado de Jesús, el Jesús solamente bueno, el amoroso, el tolerante, el inclusivo. Pero Jesús muchas veces también muestra su juicio, su exhortación, su cuidado, su castigo. Y eso no se contradice con el Dios del Antiguo Testamento, por supuesto que no. También somos de los cristianos que entendemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que el Nuevo Testamento. Por tanto, aunque resulta difícil de afirmarlo y confesarlo, sí, Dios estuvo detrás del diluvio. Dios estuvo detrás de guerras donde, por diferentes razones, Israel se enfrentó a diferentes potencias, ya sea Egipto, ya sea Babilonia, ya sea los filisteos, ya sean los persas, ya sean los cananitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos que Dios, de algún modo, en algunos casos permitió que se diesen ciertas guerras y en otros casos mandó a que esas guerras se realicen. Nosotros debemos comprender que esta vida, como ya lo he compartido en diferentes ocasiones, es un segundo en la eternidad. Es un aliento, es un instante. Yo sé que el apego nos lleva a aferrarnos a ella, a que esta vida lo es todo, y lo demás ya se verá. Pero según lo que nos enseña Dios, no es así. Eso no significa que debamos despreciar esta vida, simplemente que debemos catalogarla según cómo Dios nos muestra que esta vida tiene su valor o no.
Por tanto, si Dios decide usar a Josué o a Moisés, si decide usar a Salomón o a David para diferentes guerras, deberíamos de entender que Dios está mostrando su justicia a través de su pueblo, que es Dios el único que es capaz de mostrar qué es lo correcto a través de nosotros. No obstante, hay varios casos en las Escrituras donde surgen catástrofes naturales o guerras y no han sido incitadas, ni promovidas, ni apoyadas por Dios. Simplemente Dios ha permitido que eso ocurra para que se manifieste la maldad del ser humano. Por tanto, dicho esto, pienso que ningún predicador ni pastor se debería de atrever a decir que Dios estuvo detrás de la Gran Guerra, o de la Segunda Guerra Mundial, o de la Guerra Fría, o del franquismo, o de lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué ningún predicador se debe atrever a decir eso? Porque esas cosas no se nos han sido reveladas y confirmadas por Dios. Ahora bien, entendedme, ¿Dios ha podido estar detrás de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda? A la luz del Antiguo Testamento, podríamos afirmar que sí, a través de algunas partes o de su totalidad. ¿Podría simplemente haber permitido que esa guerra ocurra? Por supuesto que sí. A la luz de la palabra de Dios también lo podemos afirmar. Podemos afirmar la posibilidad, no que sea así. Por tanto, qué triste es ver, ¿verdad?, que diferentes teólogos o pastores digan que quizá Dios ha estado detrás de esta guerra, que quizá ahora Dios está con Ucrania o con Rusia o en medio de todo esto. Nosotros, en líneas generales, no podemos atrevernos a decir de qué partido está Dios mientras Dios no lo diga y mientras la palabra de Dios no lo revele. Por tanto, debemos analizar estas líneas para, por un lado, entender quién es Dios, pero por otro lado, para definir qué está pasando en la actualidad. Sé que puede resultar difícil, pero son preguntas que deben producirse en nosotros. También, debido a diferentes noticias, especialmente de Estados Unidos y de Latinoamérica, sabemos que, desgraciadamente, de vez en cuando, se levanta una persona, generalmente un joven, y dice, o mejor dicho, después en comisaría lo afirma, que Dios le dijo, o que una voz le habló, y de repente empiezan una masacre, ya sea en un supermercado, ya sea en un instituto, ya sea en medio de la calle, y dicen que es porque Dios se lo reveló. Sin duda, estos ejemplos no se apoyan de ninguna manera por la palabra de Dios. Casi nunca Dios emplea estas formas de castigar, y menos en personas que tienen quizá probablemente problemas de esquizofrenia o de algún modo están sujetas al mundo del ocultismo o qué sé yo, cada uno sabrá. De hecho, muchas veces, y sobre todo si sois personas que os gusta ver las noticias y ver documentales, veréis que muchos, aún no habiendo escuchado nada, dicen eso de que escuché una voz o de que Dios me dijo, etc., para de algún modo, en vez de ser encarcelados por psicópatas, por asesinos, sean metidos a un manicomio como personas que han perdido la razón de ser y por tanto su pena sea menor o incluso se puedan escapar de estos centros de atención psiquiátrica. Sé que estas situaciones son incómodas, pero forman parte de la realidad. Hay gente que usa a Dios, el nombre de Dios, en vano para las guerras o para justificar sus locuras. Aquí Jesús nos está haciendo ver que Dios no ha estado detrás de la muerte de estas personas de Galilea a manos de Pilato. ¿Por qué Jesús les muestra esto? ¿Porque Dios no hace eso? No, porque si Dios no hiciese eso, nunca, Jesús no tendría por qué demostrar que Dios no estuvo detrás de Pilato y que Dios no tumbó la torre de Siloé para que caiga en todas esas personas. El pueblo judío en los tiempos de Jesús sabía que muchas veces surgían desgracias o catástrofes naturales porque Dios lo decretaba. Pero eso no significaba que cualquier tipo de desgracia estaba siendo decretada por Dios. Ese cambio de mentalidad
era lo que Jesús quería modificar en el pueblo que le estaba escuchando. Por otra parte, les enseña que aunque Dios no haya estado detrás de este asesinato de los galileos, o que no haya estado detrás de esta caída de la torre de Siloé, eso no significa que Dios no nos pueda castigar. Y sé que lo de que Dios nos puede castigar o no resulta también complicado de asimilar, porque generalmente profundizamos en el Dios de amor, en el Dios del perdón, en el Dios de la misericordia. Incluso algunos catalogan que el antiguo pacto era otro tiempo y que el nuevo pacto es un tiempo distinto. Pero no podemos dejar atrás aquellos textos que nos muestran, desde Jesús mismo muriendo en la cruz, hasta Esteban como el mártir de la fe que murió apedreado, donde estuvo Dios, podríamos decir, o de los 11 discípulos que fueron en la medida de lo posible sacrificados, ¿verdad?, por su fe, fueron mártires por su fe, crucificados, decapitados, encarcelados, enviados a los leones. De algún modo no podemos dejar atrás que Dios, por un lado, estuvo con los suyos hasta el final y que no les abandonó, que les cuidó y que eso no se contradice con que hayan muerto por su fe. Si Jesús, siendo el ser más amado, más valioso para Dios Padre, murió en la cruz, pues los hijos de Dios no tienen por qué ser menos. Pero esto no quita que Dios no nos ame. Esto más bien nos enseña que Dios nos ama, nos protege, nos capacita y nos cuida más aún que los pájaros que están en la naturaleza o que el campo que hila de manera natural. Nos muestra de que Dios nos va a cuidar hasta que cada uno de nosotros cumplamos nuestro propósito aquí en esta vida. Y cada uno tiene un propósito. Algunos ya lo habrán cumplido, otros estarán en proceso, quién sabe. Y no estamos hablando de propósitos como maravillosos, ¿verdad?, como una campaña evangelística, o abrir una iglesia nueva, o enviar a 4 misioneros y sostenerlos económicamente. No estamos hablando necesariamente de grandes cosas. ¿Quién sabe si a través de una palabra, de un saludo, de un panfleto, qué sé yo, a través de vosotros, personas han conocido a Dios? En el día postrero lo sabremos. Y la gloria será para el Señor. Entonces, debemos entender, yo sé que puede resultar complicado, que Dios nos protege para cumplir un propósito y luego disfrutamos todos juntos de la eternidad. Aunque muchas veces vivir en esta vida como creyentes, no siendo de este mundo, pero estando en este mundo, implica sufrimiento. O como diría el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en sus respectivas cartas, no solamente se nos es dado creer en Dios, sino también padecer por Él. Padecer en los sufrimientos que Jesucristo mismo padeció. Y por tanto es que Jesús emplea estas dos noticias que seguramente por el boca a boca, por la tradición oral, casi todo el pueblo, en este caso Jerusalén, lo había escuchado, de los galileos asesinados por Pilato y de estos hombres que se les cayó la torre de Siloé encima y murieron, para darles a entender que la vida del ser humano es un instante, que en cualquier momento puede pasar una enfermedad, un accidente, una catástrofe natural, y que pasemos de estar en esta vida confiados de que esto está todo bien, afanados con a ver cuánto voy a ahorrar o qué voy a ganar, como el rico insensato en la parábola, pero de repente pasa algo y estamos en la presencia de Dios. Y hemos conseguido muchas cosas aquí, o no. Quizá alguno ha podido comprarse un coche o una hipoteca, otros no, a la justa llegan a fin de mes. Pero ¿cuál ha sido tu mayor ocupación en esta vida? ¿Qué cuentas vamos a dar a Dios cuando vayamos a su presencia, ¿verdad?, cuando estemos delante de Él? Es eso lo que le está mostrando Jesús a las multitudes y a sus discípulos. La importancia de arrepentirse y no dejarlo para mañana, de reconciliarse con Dios. Es más, con esta parábola de la higuera estéril, que sería la segunda parte del pensamiento de hoy, aprendemos rápidamente, identificando diferentes aspectos con la realidad, que esta higuera es Israel, es el pueblo donde Jesús está compartiendo el Evangelio. Que probablemente el jardinero sea Jesús, ¿verdad? Un Jesús que, junto con el Padre, entiende el propósito de todo
que en este caso, según la parábola, la higuera debe dar higos, pero que a su vez, como expresión del Padre, también da una segunda oportunidad. Y el jardinero le dice al señor de esta higuera que le dé un día más, ¿verdad? Perdón, que le dé un año más, con cuidado especial, con mucho fertilizante, en definitiva, con recursos para que esta higuera tenga la oportunidad de fortalecerse y dar frutos. En efecto, esta parábola va bastante relacionada con las enseñanzas que vemos de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3 lo hemos reflexionado. Juan el Bautista predicaba sobre la necesidad de arrepentirse y de dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no es suficiente con decir sí, he sido pecador, he sido malo, he actuado mal, he vivido a espaldas de Dios. Eso es remordimiento, es palabrería. El arrepentimiento, por supuesto, inicia por una autoconciencia de nuestra maldad, una confesión de nuestra maldad al Padre, incluso comunitaria, al bautizarnos, al empezar a compartir con la iglesia, a orar, etc. Pero también genera frutos. Porque si no, no sería un arrepentimiento genuino. Sería como aquellos hombres o mujeres que han cometido, pues, algún tipo de acto, adulterio, por ejemplo, y le dice a su esposa o a su esposo, no lo voy a volver a hacer más, perdóname, por favor. Y luego pasa un tiempo y lo vuelve a hacer. Y la mujer y el hombre le vuelven a perdonar, y otra vez esa persona vuelve a caer. ¿Por qué? Porque esa persona no se ha arrepentido de verdad. Simplemente está diciendo lo que considera que es correcto afirmar en ese momento en el que es hallado en pleno acto o de algún modo haya pruebas de que ha adulterado, pero no tiene una conciencia, no tiene un cambio de mentalidad que demuestre que verdaderamente se ha equivocado y que no lo quiere hacer más. O también con nuestros hijos, cuando les decimos qué cosas no deben hacer y nos dicen perdóname papá, perdóname mamá por lo que acabo de hacer, pero luego lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Simplemente te dicen lo que quieres escuchar, para luego seguir haciendo lo que ellos quieren, porque no son conscientes de lo mal que han hecho y no quieren repararlo ni restaurarse. Por tanto, Jesús nos muestra en esta parábola, junto con lo que ya he enseñado antes con estas dos noticias, la importancia no solo de arrepentirse, no solamente de dejarlo para otro día, porque este día puede ser nuestro último día, sino que en consecuencia aparezcan frutos dignos, evidencias claras de que hemos cambiado de mentalidad. Eso significa arrepentimiento, metanoia, en griego, que significa cambiar de mentalidad, enfocar las cosas de una manera distinta a como antes las enfocábamos. Así es como verdaderamente una persona no vuelve a caer en el mismo error. Y si lo hace, va a seguir adquiriendo herramientas para no caer en esos errores. Cada uno, cuando se haya convertido, cuando haya entendido que Dios existe y cuando esté empezando a tener una relación con Dios, sabrá a qué pecados es más propenso. Porque ya no estamos hablando solamente de pecados graves. Hay personas, yo he conocido, que antes de entender que Dios existía, usaban muchas malas palabras, palabras soeces, vulgares, y era su forma de ser. Cualquier expresión o susto o cualquier celebración era un motivo para soltar malas palabras. Entonces esa persona que entiende que ahora es cristiano y que antes no lo era, va a trabajar con esa área de su vida, entre otras cosas. Va a trabajar con su lengua. ¿Qué significa? ¿Que de la noche a la mañana ya no va a soltar ningún taco o mala expresión? Por supuesto que no. Pero va a haber una evolución clara donde se va a esforzar para no usar palabras que puedan ofender a otras personas. Otros tendrán pues otros problemas, quizá pensar más del otro rápidamente, o ser chismoso, o cada uno sabrá cuáles son sus luchas. Pero el ver cómo evolucionamos en aquellos aspectos que en un tiempo nos han alejado de Dios, nos muestran que estamos en el camino correcto. Nos muestran que, en efecto, esa segunda oportunidad que ha dado el jardinero a la higuera ha tenido utilidad.
que gracias a Dios ese año que se nos ha dado de más ha sido bien empleado, que ese cuidado especial, ese fertilizante y todos los recursos para crecer y dar fruto han sido bien utilizados. Qué bueno saber que creemos en un Dios que es Dios de segundas oportunidades y de terceras y de cuartas y de quintas. En efecto, Dios es muy misericordioso. Yo sé que hay veces y hay textos donde Jesús se muestra de algún modo crítico, como ya he dicho antes, ¿verdad? Pero lo hace no para avergonzarnos, no para apartarnos o de algún modo señalarnos como lo hacían los fariseos y los escribas. Lo hacía para que de algún modo podamos reaccionar y reaprender. Porque Jesús, al igual que Dios, no quiere que nadie perezca. Quieren que todos vayan al arrepentimiento y se reconcilien con Dios. Así que esperemos que también en este tiempo de guerra, ¿verdad?, que se está formulando ahora con Ucrania y Rusia, varias personas puedan conocer a Dios. Y yo sé que es un contexto difícil para hacerlo. Hace varias semanas estaba hablando con la pastora de la Iglesia Bautista de La Palma y me decía de que debido al volcán muchas personas se están acercando a la iglesia. Es cierto que varias de ellas se acercan de algún modo con preguntas, con acusaciones a Dios, porque tienen un entendimiento de Dios muy diluido, muy adulterado, ¿verdad? Y piensan que si Dios es tan bueno, si Dios existe, ¿cómo va a permitir que un volcán haya producido una lava que haya destrozado su trabajo, su casa, sus terrenos, etcétera? Sí, sin duda por el catolicismo o quizá por unas iglesias evangélicas que no han predicado el evangelio en toda su extensión, hemos de algún modo generado creyentes que tienen esta mentalidad, que no ven más allá de las catástrofes naturales y de las guerras. Y no pasa nada, porque estamos en proceso de aprendizaje todos, incluso el que más sabio se crea, tiene todavía mucho por aprender. Por tanto, qué bueno, entre comillas, que este volcán, pese a todas las desgracias que ha generado, sobre todo económicas, ambientales, haya de algún modo puesto en el corazón de varias personas el acercarse a la iglesia, formular preguntas, recibir ayuda, incluso algunos ir a la iglesia a ayudar con los proyectos que ellos están haciendo. Y al igual que esta iniciativa que os he compartido, pienso firmemente que con esta guerra que está pasando entre Rusia y Ucrania, aunque sea una desgracia y sin duda un ejemplo claro de cómo está la humanidad en la actualidad, será también uno de los canales por los cuales varios ucranianos, quizá incluso hasta rusos, reflexionen sobre sus actos y tengan un encuentro personal con Dios. No sabemos qué está haciendo Dios ahora mismo en medio de todo esto. Sabemos que Dios es el que tiene autoridad sobre nuestra vida. Sabemos que Dios quiere que todo el mundo le conozca, que todo el mundo, a través de la creación, a través de la conciencia, a través de la palabra de Dios, tengan un encuentro personal con Él. Así que en medio de todo esto, creo que nos queda orar por los políticos, por todas las personas que estén administrando esta situación, por aquellos que estén detrás de estos conflictos en Rusia y en Ucrania, para que procedan al arrepentimiento. Y que nosotros también podamos arrepentirnos si en algo estamos fallando, porque muchas veces es cómodo ver el error y la catástrofe en el otro país, en la otra nación, en el otro continente, y no centrarnos también en que nosotros formamos parte. Eso es lo que Jesús va a incidir bastante, de que al tener cada uno un deber humanitario, de dignidad, de apoyo con el prójimo, pues nosotros también debemos reflexionar como españoles, como miembros también de esta iglesia o asistentes de la iglesia de Hortaleza, qué podremos hacer por los ucranianos, al igual que lo hicimos con los palmeros, ¿verdad? Que pudimos ayudarles de alguna forma económica, también orar por ellos. Pues ahora también nosotros como iglesia deberemos reflexionar en qué podemos hacer por Ucrania, contactar pronto a través de Antonio y Marta, ¿verdad?, como Serrate,
averiguar cómo está todo lo relacionado con Cristo es la respuesta y a partir de ahí tomar decisiones. Y de esa manera seguir compartiendo el Evangelio que hemos aprendido ya por experiencia que se comparte mejor en los lugares donde hay tensión y precariedad. Desgraciadamente cuando estamos cómodos y tranquilos y con una vida muy ordenada y tradicional, como que de algún modo da la sensación, al menos a nivel histórico, que nos apalancamos, ¿verdad? Que nos conformamos, como que necesitamos que haya una enfermedad o una guerra o algún tipo de conflicto para recién replantearnos, para recién reflexionar. Así que bueno, vamos a orar, por tanto, por distintos asuntos y entre ellos por Rusia y por Ucrania.